Biblia, por favor, si trae su Biblia, vaya a la carta de Pablo a los Efesios. Ahí tenga la lista. Ahorita vamos a darle lectura al versículo 1 y 2. Mis hermanos, gracias a Dios nos permitió terminar la carta a los Corintios. Estudiamos toda la primera carta a los Corintios sin brincarnos un solo versículo. Tratamos de meditar, de examinar lo mayor que me da la capacidad y la bendición de Dios para estudiarla. Hemos concluido y ahora vamos a iniciar con el favor de Dios a partir del día de hoy a estudiar una nueva carta. Vamos a iniciar a estudiar la carta a los Efesios. Vamos a estar los domingos estudiando de manera consecutiva, de manera expositiva, la carta a los Efesios. Si usted pregunta, hermano, ¿por qué no agarra temas mejor así, que nos hable del amor y de la prosperidad y la bendición? Bueno, hay dos cosas importantes, mis hermanos, salir versículo por versículo. Lo primero es que así estamos obedeciendo lo que Dios dice, porque Dios dice que prediquemos todo el consejo de Dios. Y en segundo lugar, mis hermanos, es mucho mejor lo que Dios tiene para nosotros que lo que yo pudiera decir que hay un tema importante. La palabra abarca todos los temas y a lo mejor hay temas que yo digo, este tema hoy no es para mí, ¿no? Pero yo no sé para quién sí es, a quién Dios sí le va a hablar. Entonces de esa manera abarcamos todo y de esa manera limitamos al predicador para que no se brinque esos pasajes difíciles y prediquemos puras cosas sencillitas, ¿verdad? Y demos puro comida light, ¿no? Tenemos que predicar todo y no hay manera de brincarnos cuando vamos de manera consecutiva. Entonces vamos a iniciar, mis hermanos, la carta a los Efesios. Esta carta ha sido llamada por algunos comentadores como la reina de las epístolas. El que no está muy familiarizado con esta palabra epístola es carta, la reina de las cartas de la Biblia. Otros han dicho que es el comentario bíblico de Dios acerca de las cartas paulinas, de las cartas que escribió el apóstol Pablo. Otros la han llamado como la corona de las cartas paulinas o las cartas de Pablo. Sin duda es una carta muy elogiada por los teólogos. Quizá después de la carta a los romanos y a los hebreos, es la carta que los estudiosos resaltan más en el Nuevo Testamento. Spurgeon, un gran teólogo de casi todos los tiempos, decía de la carta de los Efesios que es un cuerpo de divinidad completo. Entonces hay muchos halagos para esta carta. ¿Y por qué elegir esta carta, mis hermanos? Yo creo que es importante en este momento empezar a estudiar esta carta. Si algunos fueron observadores cuando estuvimos en pandemia, estuvimos predicando el libro de Job. Eran tiempos donde teníamos que entender el sufrimiento y Job nos ayudó a entender eso. Y ahora la carta a los Efesios creo que es muy importante porque si ustedes observan, mis hermanos, hay mucha gente nueva en la iglesia del Shaddai. Hay gente nueva en la iglesia del Shaddai. Hay gente que son cristianos y se han agregado a la iglesia, pero son nuevos aquí. Hay gente recién convertida, nuevos en el evangelio que están viniendo. Y hay hermanos que son de casa, que ya tienen años, pero a lo mejor nunca han estudiado la carta a los Efesios y el fondo de este. ¿Qué tiene que ver esto con los nuevos? Bueno, que la carta a los Efesios, mis hermanos, nos habla acerca de lo que somos en Cristo Jesús como iglesia. En lo que Dios nos ha hecho, lo que ahora somos, pero como parte de un cuerpo de Cristo.
Si la carta a los romanos, por ejemplo, se enfoca a lo que nosotros somos en Dios de manera individual, la carta a los efesios se enfoca a enseñarnos qué somos en Cristo, pero de una manera general, como iglesia. Entonces, si hay gente nueva, hay gente que está entrando a la iglesia, bueno, es una muy buena carta para establecer bases bíblicas, nivelarnos, regularnos doctrinalmente, ya que la carta a los Efesios habla de una manera teórica, la teoría doctrinal como iglesia, pero luego viene el examen práctico en la segunda parte. Así que es por eso que vamos a iniciar esta carta, para nivelarnos todos, estar todos en la misma sintonía, no con una creencia de la iglesia, no con unas reglas de la iglesia, sino con una doctrina bíblica. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que nosotros somos como iglesia, como un cuerpo de Cristo? ¿Qué somos en Cristo? Vamos a iniciar entonces, con el favor de Dios, esta carta a partir de hoy. Y el día de hoy, mis hermanos, quiero iniciar con una introducción a la carta. Vamos nada más a pasar por encimita, vamos a dar una breve introducción, un pequeño panorama. ¿Por qué? Porque es bien importante que nosotros entendamos el contexto de lo que vamos a estudiar. Cuando usted lea la Biblia, mis hermanos, no nada más vaya a un versículo y se enfoque en ese versículo. Tiene que leer el contexto de lo que está hablando para que pueda entender el versículo. Y a veces el contexto de lo que está hablando son 5 versículos adelante, 5 versículos atrás. A veces son un capítulo adelante, un capítulo atrás. Y a veces es toda la carta, todo el libro que yo tengo que leer para poder entender un solo versículo. El contexto es lo que da la interpretación del texto. Entonces, por eso es tan importante entender de qué está hablando esta carta. Y eso nos va a facilitar cuando estemos estudiando más profundamente cada uno de los versículos. Y es por eso que el mensaje de hoy se ha titulado La introducción a la carta a los Efesios, o Epístola de Pablo a los Efesios, introducción. Entonces, vamos a tomar el versículo 1 y 2 para introducir este tema de la carta. Quiero darle lectura y después me ayuda a hacer una oración. Vaya a Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Pídale a Dios que hable en esta mañana a su vida, a su corazón. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre santo de Jesucristo venimos delante de tu presencia, delante de tu palabra. Mi Dios, no podemos, no sabemos, Señor, somos faltos, somos pecadores. Padre, no nos alcanza, Señor, ni siquiera de manera intelectual, Padre, a profundizar tu palabra santa, Señor, mucho menos en lo espiritual. Mi Dios, pero tú nos has dado tu Espíritu, Señor, que nos guía, que nos exhorta, que nos da luz, Señor, en medio de los terrenos santos, como es tu palabra. Por eso rogamos, Padre, su dirección completa en esta hora, que sea su Espíritu Santo el que tome el control de quien habla, Señor, pero también, Padre, que sea el que hable, Padre, que hable al corazón de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los que hoy han podido estar aquí, Señor, incluso de aquellos que van a escuchar por internet, quizá hoy o de manera posterior. Que sea su Espíritu Santo hablando a nuestra vida para que haya una transformación real, Padre Santo. Si solamente son palabras, ideas de hombre, mi Dios, habremos perdido el tiempo, Señor, pero si usted nos habla, Dios, el nombre de Cristo será glorificado, y eso es lo que queremos, eso es lo que rogamos, Dios, que el nombre de Jesucristo sea glorificado, exaltado, y que nos dé un corazón para poder hacerlo de esa manera. Se lo pedimos, Señor, en el nombre santo de nuestro glorioso Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice amén. Vamos a estudiar estos 2 versículos, mis hermanos, nada más. Es un saludo del apóstol Pablo. Es la manera de presentarse, es un saludo del apóstol Pablo. Sin embargo, podemos ver en estos 2 versículos, que nos va a servir como introducción, 3 cosas. Vemos el destinatario de la carta, vemos el remitente de la carta, o sea, quién la escribe, quién la recibe, y vemos el tema del contenido de la carta.
Y eso es en lo que quiero enfocar el sermón de hoy. El remitente, quién está escribiendo, el destinatario, hacia quién va dirigida, y el contenido, cuál es el tema de la carta. Entonces vamos a iniciar con el remitente. ¿Quién escribe esta carta? Recuerda que es una introducción a la carta. ¿Quién la escribe? Bueno, sencillo. ¿Quién la escribió? El apóstol Pablo. Pablo la escribe. Y no voy a presentar al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no necesita presentación. Muchos saben, ¿verdad?, quién fue el apóstol Pablo. Pero sí quiero que notes cómo es que Pablo se presenta. Pablo es el que se presenta en esta carta. Y él inicia mostrándonos la autoridad con la cual él escribe esta carta. O sea, no es que Pablo dice, bueno, ahí va la carta, iglesia de Éfesos, tengan, ustedes saben qué hacer, yo soy Pablo, se lo estoy escribiendo. No, Pablo se presenta con la autoridad de parte de quien está escribiendo esa carta. Y esa autoridad, obviamente es Dios, pero a Pablo Dios le da una autoridad como apóstol. Por eso es que Pablo inicia diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y esta era una frase que usaba el apóstol Pablo casi de una manera similar en casi todas las cartas. Era como él escribía, con excepción de 2 cartas, Filipenses y Tesalonicenses, se presenta de otra manera, pero en todas las demás cartas nosotros vemos que Pablo inicia con esta presentación, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y entonces, ¿qué significa eso? Bueno, la palabra apóstol, mis hermanos, significa enviados. Enviados, muy sencillo. Un apóstol era un enviado de Dios. Pero fue un ministerio, fue un título que Dios le dio a un grupo pequeño de hombres con un propósito específico. ¿Cuál era el propósito de los apóstoles? Bueno, el propósito de los apóstoles era principalmente orar y enseñar la palabra de Dios, predicar el evangelio. Orar y predicar el evangelio. Pero tenían otras funciones también. Por ejemplo, eran los encargados de establecer los líderes, los pastores que iban a estar en las iglesias. También tenían la función de hacer milagros, señales, prodigios en el nombre de Cristo. Tenían dones especiales con los cuales ellos hacían milagros sobrenaturales. Pero principalmente, mis hermanos, su función era la de cuidar la escritura, escribir la palabra de Dios. ¿Por qué? Cuidar lo que se estaba escribiendo de parte de Dios. Porque la función principal de estos hombres, mis hermanos, era la palabra y la oración. Pero en el tema de la palabra era poner el fundamento. ¿El fundamento de quién? El fundamento de la iglesia. Nosotros, mis hermanos, como iglesia, nuestros dogmas, nuestra doctrina, nuestras formas de alabar, nuestras formas de conducirnos, no tienen nada que ver con lo que el pastor diga, o con lo que diga el mundo, o con lo que diga la tradición, o con lo que diga la cultura. Nuestra forma de adorar a Dios y el por qué estamos aquí es porque Dios así lo ha establecido. La iglesia, mis hermanos, no es idea de hombre. La iglesia la estableció Dios. ¿Y cómo funciona la iglesia? Dios fue el que dijo cómo funciona la iglesia. Si usted tiene alguna queja, bueno, el día que esté en la presencia de Dios se quejará. Dios nos dice en su palabra cómo funciona la iglesia. Que nosotros lo hagamos mal, bueno, ese ya es otro tema, pero eso no quita de que Dios es el que establece cómo, los parámetros. ¿Y cómo nos los dio? Bueno, a través de los apóstoles, a través de lo que hoy conocemos como la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento con los profetas. En base a eso nosotros estudiamos y nosotros edificamos el cuerpo de Cristo. Pero el fundamento, ¿cuál es? La palabra de Dios. No podemos fundamentar sobre otra cosa. Tenemos que hacer lo que dice ahí, tenemos que enseñar lo que dice ahí, tenemos que vivir lo que dice ahí. Fuera de eso, mis hermanos, estamos en un error. Y estos hombres fueron los encargados precisamente de poner ese fundamento.
Ahora, hay algo importante en esto. Mis hermanos, ese fundamento ya fue revelado. Esa revelación del fundamento de la base para la iglesia ya está cerrado. O sea, Dios no se le olvidó nada, no se le pasó decirnos un comentario así como que, ay, en los 2026 se me olvidó la segunda parte de Apocalipsis. Mándame al hermano Alex para dictársela. Y ahí va el hermano Alex, Apocalipsis parte 2. ¿Es que al Señor se le olvidó? No, mis hermanos, a Dios no se le olvidó nada. Entonces nosotros entendemos que la palabra de Dios ha sido dada y en ella tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí está escrito todo lo que tú necesitas para ser salvo y para vivir una vida conforme Dios nos ha mandado. Ya, todo lo tenemos, no hay que descubrir el hilo negro. Y los encargados, mis hermanos, de esto eran precisamente los apóstoles. Era un trabajo fuerte. Es por eso que el día de hoy, mis hermanos, ya no existe el propósito de que haya apóstoles. Si los apóstoles tenían la función de cuidar y escribir la palabra de Dios, si ya fue dada la revelación espiritual, pues entonces la función apostólica ya no tiene un propósito hoy en día. Incluso el apóstol Pablo dijo que él fue el último de los apóstoles. ¿Dónde dice eso? Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. Primera carta a los Corintios capítulo 9, versículo 1. Dice el texto bíblico. Pablo pregunta de manera retórica, o sea, ya tiene respuesta a esto. Dice Pablo, ¿no soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? El apóstol Pablo defendía su apostolado. ¿Por qué? Porque él no fue parte del grupo de los primeros 12 que fueron seleccionados por Jesús. Y entonces Pablo, cuando predicaba la palabra, cuando llevaba el mensaje, muchos le decían, tú no eres apóstol. Y Pablo defendía su ministerio de apostolado. Y uno de los requerimientos para ser apóstol era haber sido testigo ocular del Señor Jesucristo, de su muerte, de su resurrección. Eso está en Hechos capítulo 1 y 2. Y Pablo es lo que está diciendo aquí. ¿Acaso yo no vi al Señor Jesús para que ustedes digan que yo no soy apóstol? Y esa es una buena pregunta para los apóstoles de hoy. Nosotros podemos preguntarles, ¿cuándo viste tú al Señor Jesús resucitado? Porque ese es uno de los requerimientos. Pablo está diciendo, ¿acaso yo no lo vi resucitado? ¿No soy apóstol? Estoy en 1 Corintios 9:1. ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Y en 1 Corintios 15:8, Pablo nos dice que de hecho él fue el último en ver al Señor Jesús. El apóstol Pablo fue el último en ver al Señor Jesús, o sea, en cumplir uno de los requerimientos para ser apóstol. 1 Corintios 15:8 dice, y al último de todos, como un abortivo, o sea, como un nacido fuera de tiempo, me apareció a mí. Al último de los apóstoles me apareció a mí. Yo fui el último que lo vi resucitado. Y luego en 1 Corintios 9:1 él dice, ¿verdad? ¿Que acaso yo no lo vi? Defendiendo su apostolado. Entonces Pablo cumplía completamente con el ministerio de apóstol llamado por Cristo. Ahora, mis hermanos, Pablo no fue a la Universidad de los Apóstoles. Estudió para apóstol 5 años, 2 años de maestría en apostolado y luego el doctorado. No, mis hermanos, el llamado para estos cargos es algo que solamente proviene de parte de Dios. No es algo que nosotros humanamente podamos decirle, bueno, tú ya vas a ser apóstol. Nota lo que dice el versículo 1 de Efesios 1. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad ¿de quién? ¿Del hombre? No, de Dios. Y
Mis hermanos, este texto es increíble porque el apóstol Pablo está diciendo dos cosas muy importantes aquí. La primera es que es Dios el que me puso. Es la voluntad de Dios. Dios es el que quita, Dios es el que pone. Y dicho sea de paso, cuando Dios llama a este tipo de cargos, mis hermanos, cuando Dios llama a los cargos de estar al frente, lo hace de una manera muy peculiar. ¿Por qué? Porque al que llama normalmente no quiere. Le dice, tú ve y sirve en esta área. No, Señor, esto no, dáselo a otro. ¿Por qué? Porque es gente que entiende el temor de Dios, entiende que es delicado las cosas de Dios y dicen, si se lo puedes dar a otro, mejor dáselo a otro. Y eso lo vemos en la historia de los llamados de Dios, ¿verdad? Cuando llama a Moisés, le dice a Moisés, yo no sé ni hablar, Señor. Abraham, ándale, ve y créeme, y ahí va Abraham, y la mujer le decía, a lo mejor ni es cierto. Elías, fortalécete, Elías, porque largo camino te espera. Jonás, el profeta rebelde, Jonás sí de plano le dijo, sí voy, pero no voy. Sí, Señor, voy para allá, y dijo, déjate engaño, me voy para el otro lado. Mis hermanos, ese es el llamado, ¿verdad? Dios dice, tú lo vas a hacer y no pregunta. Bueno, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Es mi llamado, es por la voluntad de Dios, por obra de Cristo. Y creo que hay mucha humildad en el comentario de Pablo en este texto. Pablo está diciendo, es que yo no tengo nada que ver. Yo ni siquiera soy capaz para esto, pero esta es la voluntad de Dios, es Cristo el que me ha puesto aquí. Y aquí hay una enseñanza para nosotros. Nota cómo Pablo se presenta por la voluntad de Dios. O sea, pone a Cristo por delante. En ningún momento él se pone como una autoridad, como si él fuera algo, como si él tuviera que ver algo. Y eso, mis hermanos, es algo básico para los hijos de Dios. Y sobre todo para aquellos que tienen algún ministerio. Alguien que sirve en la obra de Dios. En el ministerio que tú quieras. Si es lavando los baños, si es en la alabanza, si es limpiando una silla, si es en la cocina, si es con una célula en tu casa, si es maestro de escuela dominical, si es en los niños dando clases. Mis hermanos, esto es básico para los creyentes. ¿Cuál? El tema de entender la humildad en el servicio. Pablo dice, esto es voluntad de Dios, yo no tengo nada que ver con esto. Pablo pudo haber dicho, yo estoy muy bien preparado, tengo todo el currículum, tengo toda la capacidad para hacer el servicio. Y Pablo dice, no, yo no. Es Dios el que me puso aquí y es por su voluntad. Mis hermanos, nosotros si seguimos a Dios y si servimos a Dios es por pura misericordia y gracia de Dios. Tenemos que entender eso. Si hoy podemos adorarle, es por pura gracia y misericordia de Dios. Si hoy podemos servir, es por pura gracia y misericordia de Dios. Si hoy hemos sido salvos, es por pura gracia y misericordia de Dios. A lo mejor tú dices, no, yo soy muy bueno. Mis hermanos, ¿quién es digno de servir al Señor? Nadie. Esa es la realidad. ¿Quién es digno de adorarle? Vayan al Salmo capítulo 14, versículo 1 al 3. Salmos capítulo 14, versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio dice en su corazón, Dios no existe. Dice el salmista, se han corrompido. Hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ayer meditábamos en este texto en la oración de la mañana. Mis hermanos, y cuando nosotros vemos este texto que dice, da la idea como que Dios se asomó desde el cielo y vio a todos. Dijo, a ver si encuentro uno. Uno, no quería dos, no quería tres, no quería 10. Decía, uno que le eche ganitas.
Y dice la Biblia, no encontró a ni uno. Y cuando nosotros meditamos en este texto, como que nosotros decimos, Dios vio a los que están allá. Y de todos los que están allá no encontró a ninguno. No, mis hermanos, este texto está hablando de ti y está hablando de mí. A ti y a mí Dios no nos halló dignos. ¿Por qué? Porque somos necios. La necedad, mi hermano, es el orgullo, es la arrogancia. Ese es el corazón del hombre. El hombre piensa que no necesita de Dios. El hombre dice, no, yo puedo solo. El hombre le gana el orgullo para hacer las cosas y el orgullo nos mete en tantos problemas, mis hermanos. Si fuéramos menos necios, menos arrogantes, nos libraríamos de tantas broncas. Pero el corazón del hombre es necedad. Ponte a pensar en cuántos problemas te ha metido el orgullo. El pedirle perdón a tu esposa a tiempo. El no pelear con el Señor que se te atravesó en la esquina y sacó la pistola y disparó y hubo un accidente. O sea, es que una tontería, mis hermanos, lleva a cosas fatales. Pero lo que hay detrás de eso es el pecado del orgullo, el pecado de la necedad. El orgullo nos lleva a no querer pedir perdón al hermano en la fe. El orgullo nos lleva a no querer pedir ayuda cuando lo necesitamos. El orgullo nos lleva a no reconocer que estamos mal. Y luego ahí andamos inventando enfermedades, ¿verdad? Es que o espíritus malignos, chocarreros. No es pecado, tiene un espíritu de lujuria, pero no, pecador no es. Es orgullo que hay ahí que no queremos reconocer. Y es el principio de la Biblia para venir a Cristo. Arrepentimiento y fe. Yo no puedo venir a Cristo si no me arrepiento. Y el arrepentimiento, ¿qué es? Agarrar ese orgullo, esa necedad y romperla y decirle, Señor, necesito de ti. Te necesito. No puedo solo, Señor. Y cumplir la palabra que dice Dios, ¿verdad? Y Cristo dice, sí, ya te lo había dicho, separado de mí, nada podéis hacer. Nada más que no lo entendemos cuando nos lo dicen. Nosotros queremos experimentar que realmente podemos solos. Mis hermanos, entonces si no hay nadie digno, si todos somos necios, si no hay quien haga lo bueno, entonces ¿cómo es que podemos adorar a Dios? ¿Cómo es que podemos servirle? Únicamente por su gracia, únicamente por su misericordia. Y eso no debemos de olvidarlo. Estoy aquí por gracia, le puedo adorar por gracia. Dios es bueno conmigo por gracia, Él es misericordioso. Esa es la base de todo. No pensemos, mi hermano, que es por nuestras buenas obras. Eso va en contra del principio de la gracia y le roba la gloria a Dios. En Romanos 1:1, no lo busque, pero Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. Dice Pablo, yo soy siervo de Jesucristo. ¿Cuántos siervos de Jesucristo hay aquí? Levante su mano. No, pues muy poquitos. ¿Sabe qué es un siervo? Un siervo de Cristo es esclavo de Cristo. Es un esclavo. ¿Cuántos esclavos de Cristo hay aquí? Levante su mano. Pensé que la iban a levantar todos, pero qué bueno que son sinceros y entienden que son desobedientes al Señor. Mis hermanos, no hay dos, nada más hay dos. O somos esclavos de Satanás o somos esclavos de Cristo. No puedes ser tu intermedio. Si tú no eres esclavo de Cristo, eres esclavo de Satanás. Levante su mano, ¿cuántos son los esclavos de Cristo? Bueno, ya otros 5. Y así se van salvando, ¿verdad? Poco a poco. Vamos bien, vamos predicando el evangelio. Espero que para el final todos sean cristianos. Mis hermanos, pero ve la categoría donde la Biblia nos pone. Esclavos de Jesús, no llegamos a más. No somos otra cosa que esclavos. Y aún somos esclavos por la gracia de Él. O sea, a nosotros no nos alcanza ni para ser esclavos. Es la gracia de Cristo la que nos ayuda a ser esclavos. A decir, Señor, me rindo a ti, aquí estoy para servirte. Y eso es lo que Pablo está diciendo en este texto. Yo, el que les voy a escribir, soy apóstol. No por mí, es voluntad de Dios, yo no hice nada. Es la gracia de Él. Pero Él es el que me está mandando a escribir. Entonces por eso lo hago, con esa autoridad lo hago. Pero hay mucha humildad en eso.
O sea, dice, yo ni siquiera sé, ni puedo, ni soy merecedor, pero Dios es el que está mandándome a escribir esta carta. Y entonces, si bien, mis hermanos, en el plano humano, es Pablo el que escribe, pero al final del día, ¿quién es el que lo está poniendo y quién es el que lo está enviando? Dios, es la revelación espiritual detrás de Pablo. Entonces, ¿quién es el que emite la carta? Dios, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo. Esa es la presentación del que escribe la carta. ¿Y a quién va escrita esa carta? Eso es lo que nos lleva al segundo encabezado, el destinatario. ¿A quién se le escribió? Vayan al versículo 1 de Efesios 1 nuevamente. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dice este texto que es escrita a los santos y fieles de Dios que están en Éfeso. Hay algunos académicos que dicen que esta carta no fue escrita a los efesios, porque la palabra efesios no aparece en los antiguos manuscritos. Y entonces dicen, no, se me hace que no fue escrita a los efesios. Y el argumento que estos académicos dan es que Pablo, cuando escribe la carta, cuando leamos toda la carta nos vamos a dar cuenta de que Pablo no menciona a ninguna persona de la iglesia de Éfeso. ¿Y eso qué tiene que ver? Que Pablo estuvo 3 años trabajando con la iglesia de Éfeso. Y entonces cuando Pablo pasaba tiempo en una iglesia y luego les escribía carta, como por ejemplo a los romanos, les ponía por nombre, me saludan a tal persona, a Estefanas, me saludan a tal persona que me ayuda en el ministerio, los reconoce, los bendice y da la historia de las personas que estaban ahí. Y entonces a estos académicos les llama la atención que si Pablo estuvo 3 años en Éfeso, no mencione a nadie en la carta. Y entonces dicen, probablemente no fue a Éfeso, no, la carta dirigida. El otro argumento que dan es que la carta de Éfeso, mis hermanos, no trata ningún tema en particular. ¿Qué quiere decir eso? Pablo no toca ningún problema que seguramente tenía la iglesia. Si Pablo estuvo 3 años en la iglesia, se debió de haber enterado de todas las broncas que había en Éfeso. La carta a los Efesios no trata un problema en particular a la iglesia, como sí lo hacía cuando escribía otras cartas. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a Corintios, Pablo sabía que tenía un problema de fornicación en la iglesia, que tenían un problema de juicio delante de las autoridades entre hermanos, que tenían problemas con la comida, que tenían problemas con la cena del Señor, que tenían problemas con los ídolos, y los menciona puntualmente en la carta a los Corintios. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, por ejemplo, la iglesia de Gálatas tenía un problema, estaban negando el evangelio. Y les escribe, su problema es esto, y ataca puntualmente el problema que tenía la iglesia. En la carta a los Efesios no toca ningún tema. Y es por eso que algunas personas creen, dicen, entonces no pudo haber escrito, no era para los Efesios. Sin embargo, los teólogos, mis hermanos, dicen que Pablo no dijo ningún nombre, ni trató ningún tema en particular, porque está tratando de que esa carta, mis hermanos, se pueda leer en todas las iglesias como si fueran dirigida para ellos. Es decir, esta carta se podría leer en Colosas y era una carta como si hubiera sido escrita para ellos. Se podía leer en Gálatas, en Corintios, y era una carta que se podía leer como si hubiera sido escrita específicamente para ellos. Y tomando como esto como referencia, mis hermanos, esta carta no tiene un destinatario espiritual. O sea, no va dirigida con un problema y con un nombre específico. Por eso podemos decir, esta carta podemos leerla y estudiarla como si Dios nos lo hubiera escrito a nosotros como iglesia. Y cualquier iglesia puede decir exactamente lo mismo. Toma temas globales, no específicos. Sí fue escrita a los Efesios. El destinatario original sí fue la iglesia a los Efesios. Y eso lo sabemos porque los padres de la iglesia del siglo I y II concuerdan la historia desde el primer siglo que esa carta fue escrita a los Efesios. ¿Y eso qué tiene que ver? Que todavía estaban los apóstoles vivos para decir sí, efectivamente,
esa carta fue escrita a los Efesios. Pero desde un término general podemos estudiar esta carta, mis hermanos, como si hubiera sido escrita para cada uno de nosotros. De ahí la frase que aparece en el versículo 2, en el versículo 1, perdón, en la segunda parte. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿quiénes son los santos y fieles? Usted levante su mano. Levante la mano los santos y los fieles. Fíjense que hubo más que los esclavos. Es que el esclavo sonaba muy feo, ¿verdad? Como, mi hermano, esclavo de Cristo y santo de Dios es lo mismo. Es que cuando pensamos en santidad, nosotros pensamos humanamente en los méritos de la persona. Nosotros catalogamos a la persona en qué tan buenas obras o qué tan malas obras haga. Si una persona hace muy buenas obras para con Dios, decimos es un santo de Dios. Y hay quien dice, no, los santos son los que están ahí en la iglesia católica, que tienen ahí colgados. Esos son los santos. No, mis hermanos, la Biblia, desde el punto de vista bíblico, los santos de Dios son todos los que han creído en Cristo Jesús como su Señor único y suficiente Salvador. Eso te hace santo. Acompáñame a primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Vamos a leer el 30 y el 31. Dice la palabra de Dios: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Nota lo que Dios te hizo. O sea, esto eres tú ahora. Nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación. O sea, tú ya eres santo. Redención, ya eres redimido. Justificación, eres que eres justo. Sabiduría es que ya eres sabio. Santificación es que ya eres santo. Redención es que ya eres redimido. Versículo 31, para que como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Mis hermanos, somos santos. Santos es apartados para Dios. Esa es la palabra santos. ¿Por qué? ¿Por ti? No. Él nos ha sido hechos. Él fue el que nos hizo santos. Entonces tú puedes decir, yo soy santo. O sea, soy un apartado para Dios. Dios me ha apartado para Él, para el día de la salvación. Entonces todos los que han creído en Cristo Jesús somos santos. Entonces, si bien, mis hermanos, esta carta fue escrita a los Efesios, en segunda instancia está siendo escrita, como toda la palabra de Dios, para todos los santos de Dios, para toda la iglesia. Y lo vamos a leer con eso en mente. ¿Y qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta carta? Y eso es lo que nos lleva al tercer encabezado, el contenido de la carta. Pablo expresa un saludo en estos primeros versículos. Acompáñame al versículo 2 de Efesios. Efesios 1:2. Pablo saluda a la iglesia y dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta palabra, gracia y paz, en el original se traduce como shalom. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Shalom. Y eso es más que un simple saludo, mis hermanos. Eso es más que un simple buenas tardes. Espero que estés bien. Cuando se habla shalom, mis hermanos, es que estás orando, es que le estás diciendo a Dios: Padre, bendice a esta persona y que toda tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, y que todas las bendiciones que tú tienes en Él por ser hijo tuyo, por estar en Cristo, sean una realidad en su vida. Todo eso le está diciendo. Todo eso significa que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea, todas las bendiciones espirituales que son en ti por estar en Cristo, sean una realidad en tu vida. Eso es la palabra que Pablo está diciendo aquí. Ahora, mis hermanos, esto no es algo que nosotros podamos desear y se cumpla. Esto es algo que viene de Dios. Por eso
Pablo dice en el versículo 2, gracia y paz a vosotros, ¿de parte de quién? ¿Mía? No, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él es el que te puede dar esa paz. Él es el que te puede dar esa bendición sobrenatural. Ahora, es interesante, mis hermanos, que Pablo esté saludando de esta manera, porque es justamente el contenido de la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, mis hermanos, se enfoca en enseñarnos nuestra realidad. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? ¿Quién eres en Cristo Jesús? Hay muchas personas que se enfocan, los psicólogos, los coaching, en decirte, es que tienes que encontrar tu identidad. Y luego hasta te dicen, tienes que amarte a ti mismo para que encuentres tu identidad y ames a los demás. Bueno, el que no conoce a Dios sí tiene que encontrar su identidad. Pero el que está en Cristo, mis hermanos, Dios ya nos ha dicho quiénes somos en Él. Tú tienes ya identidad, mi hermano amado. Tú ya eres alguien en Dios. Eres hijo de Dios. Por eso el que no tiene a Dios ahí anda buscando de aquí para allá qué hacer, con qué llenar ese vacío en su corazón, cómo hacerle. ¿Por qué? Porque no tiene una identidad. Puede tener un oficio, pero internamente no está él lleno, no está pleno. Porque el ser humano fue creado con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Alabar el nombre de Dios. Si yo no estoy siendo parte de ese propósito, entonces yo estoy incompleto. Y entonces la carta a los Efesios se enfoca en enseñarnos quiénes somos en Cristo y las bendiciones que Dios tiene para tu vida por ser parte de Cristo Jesús. Y entonces no es casualidad que el apóstol Pablo inicia con un saludo, Shalom. Que toda la bendición que hay en Cristo venga sobre tu vida. Porque eso es la esencia de la carta. La carta a los Efesios se divide en dos partes, mis hermanos. El capítulo 1 al capítulo 3 habla acerca de lo que Dios ha hecho en nosotros. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y el capítulo 4 al capítulo 6 habla de lo que nosotros nos toca hacer como consecuencia de lo que somos en Cristo. Los primeros 3 capítulos nos enseñan lo que Dios ha hecho a nosotros. Los 3 capítulos finales nos enseñan cómo deben de ser reflejados esas riquezas en gloria que ahora Dios ha puesto en nuestra vida. En esta carta, mi hermano, tú te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo nos presenta a nosotros como si ya fuéramos, como si ya estuviéramos en el trono de Dios, ahí a un lado con Él, en esa esencia celestial. Y eso no ha pasado, eso va a pasar hasta que seamos redimidos, hasta que seamos resucitados. Sin embargo, esta carta nos presenta como si ya lo fuéramos. Es una profecía que se está hablando en pasado. Y a menudo nosotros vemos que la Biblia habla profecía como si fuera algo que ya pasó. Y eso parecería una contradicción. Pero por ejemplo, el profeta Isaías dice, porque niño nos es nacido. 700 años antes de que naciera Cristo, el profeta Isaías dice, ya Cristo nació, nos ha nacido. O ya nació o va a nacer. Es que en la mente de Dios no hay presente, no hay pasado, no hay futuro. Y estas cosas van a suceder, no hay manera de cómo no sucedan. Bueno, en la carta a los Efesios nosotros encontramos, mi hermano, en nuestra vida como lo que ya somos en Dios. Lo que tú ya eres en Dios. Y ese es el punto, y esa es la enseñanza, y esto es lo medular, mi hermano. Y es lo que quiero que te lleves en esta tarde. Si tú ya eres hijo de Dios, tú ya eres en Cristo Jesús. El problema es que muchos cristianos, amados hermanos, están esperando a morir para empezar a creer que en verdad son hijos de Dios. Muchos cristianos están esperando a morir para empezar a pensar que en verdad son hijos de Dios, para empezar a actuar como herederos de la gracia de Cristo, para empezar a vivir y comportarte como un hijo de Dios. Y el punto es que no es así, no funciona de esa manera.
Si tú ya eres cristiano, mi hermano, tú tienes que vivir como cristiano porque ya eres ese hijo de Dios. Y todas las riquezas de ser hijo de Dios, tú las puedes poner en práctica para vivir en este mundo caído, con pecado, en medio de las dificultades, con esa paz y ese gozo que solamente te da el ser hijo de Dios. Mis hermanos, como cristianos esperamos, como si todavía no lo fuéramos. Es que ya cuando me muera, ahora sí me voy a portar bien y voy a ser santo. Ahora sí voy a adorar a Dios. No, es que ya pórtate bien y adora a Dios. No es que, mi hermano, vamos a ser más santos delante de Dios cuando estemos en su presencia, en el sentido de posición. Vamos a ser santificados en el sentido de que vamos a estar en un cuerpo que ya no se goza con el pecado. Pero para posición somos santos, somos hijos de Dios desde el día que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Y esta carta habla de eso, de ya eres, vívelo, hazlo. Usa las herramientas que Dios te ha dado como hijo de Dios. ¿Cuáles son esas riquezas en gloria que nosotros tenemos como hijos de Dios? Bueno, por ejemplo, el gozo de la salvación. ¿Cuántos se gozan de que son salvos? Mi hermano, eso debe de motivarnos todos los días. Es que necesito ver un video motivacional porque ando bien apachurrado. Dile a tu alma, alma, gózate porque has sido salvado por la sangre del Cordero. Y eso te va a levantar. Ahí andan viendo en internet videos motivacionales de Bad Bunny para echarle ganas en el día. Se te olvida que eres hijo de Dios, recuérdaselo a tu alma. Yo soy salvo. Y eso ya, mi hermano, ya está por encima de todo. Otra riqueza espiritual es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi hermano, eso no quiere decir que no va a haber dificultades. La paz que sobrepasa todo entendimiento es que hay paz, descanso, a pesar de las circunstancias difíciles. Se dice que en alguna ocasión hicieron un concurso de pintura. Y al final llegaron dos pintores al concurso final. Y el tema era dibujar la paz, plasmar la paz en el cuadro. Y los pintores en la competencia se pusieron a pintar el tema que era la paz. Y al final develan los cuadros. Y uno, el de un pintor, era un panorama, era un paisaje, el sol, la playa, el mar, las gaviotas volando, el atardecer. ¡Ay, qué paz! Y luego quitan el otro cuadro y eran la escena de una ciudad en guerra. Los edificios destruidos, gente por ahí herida, todos las bombas, el fuego, todo quemado, los árboles quemados. Y le dicen, bueno, ¿te equivocaste de tema? ¿O por qué pusiste eso? Y les dijo, no, pongan atención. Y por ahí en una ramita había un pajarito posado en la ramita. El pajarito estaba tranquilo, no se inmutaba con todo lo que había a su alrededor. Ganó el premio. Eso es paz. La paz, mi hermano, no es que no hay problema. La paz que sobrepasa todo entendimiento es que a pesar de los problemas, de las enfermedades, de las situaciones, yo confío en que mi Dios tiene el control. Y eso me da paz. Quizá no lo podemos entender, pero sí podemos confiar en la situación que estamos viviendo. Otra riqueza espiritual, el instrumento divino de la oración. Mi hermano, podemos hablar con Dios. Dice en Primera de Juan que nosotros oramos porque Él nos oye. O sea, Él te escucha cuando oras. Él te está escuchando cuando estás orando. ¿Por qué no oras más? Es un regalo de Dios por ser hijo. La gracia de Cristo en nosotros, ya lo vimos, ¿verdad? No porque seamos buenos, sino por la gracia de Dios. La bendición de poder adorarle. Mi hermano, lo que hace un momento hicimos, el orar, el derramar nuestro corazón en la presencia del Señor. Es una bendición poder adorarle. Eso es algo que solamente los hijos de Dios pueden hacer. La confianza en la soberanía de Dios, muy parecido a la paz.
Todas esas herramientas, y por mencionar algunas, mi hermano, tú las tienes por ser hijo de Dios. ¿Sabes cuál es el problema con nosotros? Es que al lugar de usar esas herramientas en nuestra vida para vivir en paz y en gozo en medio de las tribulaciones, nos enfocamos en las riquezas que da este mundo. Ahí ponemos nuestra confianza, ahí ponemos nuestro gozo, ahí ponemos nuestra paz en el mundo material. Y eso, mis hermanos, el profeta Jeremías le llamó poner tu confianza en cisternas rotas. Acompáñame a Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice el texto bíblico: porque dos males ha hecho mi pueblo. Primer mal, me dejaron a mí fuente de agua viva. Se olvidaron de Dios. Así estamos luego nosotros, olvidamos de Dios. Pero no solamente eso, número 2, y cavaron para sí cisternas rotas, para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿De qué te sirve una cisterna rota que se le va el agua? Nada más poquito la vas a ver y luego de repente se va a secar. Bueno, mis hermanos, eso somos nosotros cuando ponemos nuestra confianza en las cosas y en los planes de este mundo. En todo aquello, mi hermano, que ponemos nuestra confianza y desplaza a Dios. Es como que, sí, cierto lo que dice Dios, pero voy a poner mi confianza acá. Y entonces empezamos a retener nuestra agua en cisternas rotas, pudiendo darle el uso de la bendición, mi hermano, que Dios te ha dado. Mis hermanos, no sé si logro transmitirte esto. O sea, la carta a los Efesios te dice, es que tú eres hijo de Dios. Vive como hijo de Dios, disfruta de las cosas que como hijo de Dios te he dado. La bendición, la paz, la oración, la adoración, la alabanza, la tranquilidad de descansar en la soberanía de Dios. En eso enfócate. Y nosotros andamos en la cisterna rota, ¿verdad? Ay, ya llegó el problema, voy a la cisterna rota. Andamos al revés, nos olvidamos de Dios y cavamos cisternas rotas. Quiero darte un par de ilustraciones para aterrizar esta idea. Hace algunos años, un diario de Los Ángeles publicó una historia de una pareja de ancianos que encontraron muertos. Y cuando hacen la autopsia, se dan cuenta que murieron por desnutrición. No estaban comiendo o estaban comiendo muy mal. Y muchos pensaron que a lo mejor esos ancianos no tenían que comer y por eso habían muerto. Pero cuando hacen la investigación, encontraron en uno de sus roperos una bolsa con $40,000. Y entonces llegaron a la conclusión de que no murieron porque no tuvieran, murieron porque no usaron lo que debían de usar. También se cuenta de una mujer en Estados Unidos que hizo muy famosa a principios del siglo pasado por ser la mujer más tacaña de Estados Unidos. Se dicen muchas cosas de esta mujer, pero una de ellas es que no calentaba la comida para no gastar gas. ¿Cuántos tienen maridos así que dicen, no, dame la fría para que no se gaste el gas? Pero su mayor acto de tacañez fue que su hijo se fracturó el pie y anduvo buscando hospitales para llevarlo y que lo curaran. Pero ella anduvo buscando un hospital donde le dieran gratuita la consulta. Pues no lo encontraba y no lo encontraba, se tardó mucho tiempo. Cuando finalmente lo encontró ya era muy tarde, tuvieron que amputar el pie del hijo porque ya la infección había llegado demasiado lejos. Lo interesante de esta historia es que cuando ella murió en 1916, es una historia real, se evaluó su patrimonio en $100 millones. Era inmensamente millonaria. No se hubiera acabado el dinero con nada del mundo. Mis hermanos, no usaba el recurso que tenía, no vivía como lo que era. Bueno, ahora llévalo a lo que está hablando Efesios. Efesios es precisamente eso. Mis hermanos, tenemos guardado lo que somos. No vivimos como lo que somos. No usamos los recursos espirituales que Dios nos ha dado para vivir como hijos de Dios. Como que estamos esperando a que Cristo venga para empezar a ser hijos de Dios. Ahora sí, ya cuando tenga mi cuerpo glorificado, ahora sí voy a buscar al Señor. No, ya eres hijo de Dios. Quiero concluir con esto. ¿Qué somos, mi hermano?
Pablo no lo dice en Éfeso directamente, pero en Primera de Pedro 2:9 nos dice la Biblia que tú eres en Cristo. Y la Biblia dice en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es justo lo que Pablo va a resaltar en esta carta. Todo lo que tú eres en Cristo. No que vas a hacer, que ya lo eres en Cristo. Tú ya eres, va a decir Pablo, ya eres nación santa, ya eres pueblo adquirido de Dios, ya eres linaje escogido, real sacerdocio, ya eres tú esto. Ahora, mi hermano, es interesante que Pablo esté escribiendo la carta de Éfeso desde una cárcel en Roma. Si alguien te empieza a hablar y te dice, tú eres linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido de Dios, tú piensas que te está escribiendo en la hamaca, en la playa, con un coco aquí. Dice, déjale, escribo a los efesios, que Dios nos bendice mucho. Mis hermanos, Pablo está escribiendo en medio de la cárcel, que había sido metido a la cárcel de manera injusta para ser asesinado. Y aún en medio de eso, Pablo, eso no le preocupa. No vas a encontrar a Pablo diciendo en Éfeso, es que ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? Es que ¿qué quiere Dios conmigo? Yo nomás quiero que me diga por qué estoy así. ¿Por qué a mí, Señor? Que si lo hubiera dicho, nadie lo hubiéramos quejado, hubiéramos entendido a Pablo. Pues sí, estaba pasándola muy mal. Si Pablo hubiera puesto en la carta, ¿por qué Dios se olvidó de mí? ¿Por qué permite que pasen estas cosas? Hubiéramos dicho, sí, pues Pablo tiene razón. Pero llega Pablo y dice, iglesia, no se les olvide. Ustedes son nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vivan como lo que son. Mis hermanos, a Pablo no le interesa lo demás. Él sabe quién es en Cristo Jesús. Y él tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento porque él entiende quién es en Cristo Jesús. Nada lo va a mover. La cárcel de Roma no lo va a hacer moverse ni un milímetro de lo que Dios lo ha hecho a él que sea. Es que no es por nosotros, Cristo nos ha hecho en él. Quiero terminar con un par de textos. Juan 1:12 dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vimos hoy quién emite la carta, Pablo, el apóstol con la autoridad de Dios. ¿A quién va? A nosotros. Y el contenido de la carta, la esencia de la carta es esto: lo que ahora tú eres en Cristo Jesús. Vive como lo que tú eres. Y en Gálatas 2:20 dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi hermano, ¿sabes qué significa eso? Que tú ya no eres eso que eras antes. Lo que hayas vivido, mi hermano, en tu pasado no te define como ser humano. No te dice tú eres eso. Es que hay personas, mi hermano, que no han olvidado lo que eran, que viven todavía marcados con lo del pasado. Y ojo, no estoy minimizando tu dolor. Lo que estoy diciendo es que Dios nos ha hecho nuevos. ¿Y eso qué significa? Que ahora yo tengo que reaccionar con la ayuda de Dios y con su palabra a lo que hoy estoy viviendo, no como lo que fui o como lo que me hicieron, sino como lo que ahora soy en Cristo Jesús. Mi hermano, tú tienes que empezar a reaccionar como lo que tú ya eres en Cristo Jesús. Y este texto dice, yo ya no vivo en la carne, ahora lo que vivo en la fe, lo vivo en el Hijo, como hijo de Dios. Y la pregunta es, mi hermano, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Cómo reaccionamos a los día a día? ¿Como lo que éramos o como lo que ya somos en Dios? Perdona. No, pero es que ese es el viejo tú. El Hijo de Dios perdona. ¿Tú qué eres? Pues hijo, pues perdona. Pero es que, ¿qué eres? ¿Cómo vas a reaccionar? Es que ya eres en Dios. Sé hacedor de lo que Dios te ha mandado que eres. Ya despójate de eso, viejo.
Pero es que no siento, es que no es de sentimientos. Cuando tú obedezcas, va a venir la paz. Mientras tú no obedeces, vas a seguir ciclándote en los mismos problemas, en las mismas dificultades, en las mismas situaciones. A veces la situación del problema, mi hermano, es Dios cambiando tu corazón. Dios quiere que cambies tu corazón, que entiendas la situación. Pero muchas veces pasamos por el problema y no entendemos nada. ¿Sabes por qué? Porque no reaccionamos como la Biblia dice que reaccionemos. Seguimos reaccionando igual que como reaccionábamos cuando no éramos hijos de Dios. Ayer estábamos en el desayuno de la oración y estábamos platicando anécdotas. Y no eran anécdotas muy bonitas, mis hermanos. Pero aclaramos, eso era cuando no éramos hijos de Dios. Ahora somos algo y tenemos que comportarnos como lo que Dios dice que somos. Esa es la esencia de la carta. Que Dios nos ayude a entenderla, a escucharla, a aprenderla y todo lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en esta carta. Con ayuda de Dios comenzamos el día de hoy. Póngase de pie. Vamos a dar gracias por la palabra. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre santo de Jesús, le damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos da de estar en su casa de oración, alabando su nombre, adorándole, Señor, exaltándole, Padre, y también aprendiendo, Señor, de lo que usted nos ha dejado. Denos un corazón, Señor, que sea como una tierra preparada, fértil, lista, Señor, para ser sembrada. Ponemos este inicio de esta carta en sus manos, Señor, pero ya en este adelanto que usted nos da, mi Dios, que podamos entender, Señor, lo que somos en Cristo, Señor, y que podamos vivir, Padre Santo, como lo que somos. Mi Dios, que no esperemos una situación difícil, un problema, una enfermedad, algo, Dios, que nos haga reflexionar, Señor, lo que tú ya has hecho en nuestra vida, Dios. Que la palabra, Dios, atraviese nuestro corazón y que podamos vivir, Padre Santo, verdaderamente, Señor, lo que usted ha hecho en nuestra vida, Señor, como hijos suyos. Y que podamos reflejarlo allá afuera al mundo, Padre, reaccionando en cada momento, en cada situación, en cada dificultad, no como lo hacía el viejo hombre, Señor, sino como ahora, Padre, lo que somos sus hijos. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Nos ponemos en tus manos, rogando de tu bendición, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.